Perlas del libro de Mateo. Parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, el juicio de las naciones. 3 temas a tratar en el capítulo 25 del libro de Mateo. Oremos. Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, en esta ocasión que nos acompañes a escudriñar versículo a versículo este capítulo 25 del libro de Mateo. Permítenos entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos avanzando en nuestro estudio del libro de Mateo. En esta ocasión nos corresponde estudiar las perlas del capítulo 25. Los primeros versículos hasta el 13 nos hablan acerca de las 2 iglesias, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál es la gran perla de esta primera parte de esta parábola? Es que dentro de la iglesia, tal como se anuncia en la parábola del trigo y la cizaña, dentro de la iglesia hay 2 iglesias. 2 iglesias. La mujer es símbolo de la iglesia, recuerden ustedes. Y encontramos estos 2 grupos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Una vez más el Señor ejemplifica, ilustra, simboliza al reino de los cielos y ahora con 10 vírgenes, 10 mujeres. Será semejante, no es igual. Esta parábola hace resaltar la importancia de la preparación para la venida de Cristo y destaca la importancia de estar preparado. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Estas prudentes y las insensatas tienen sus lámparas. Miren, son muy parecidos, así como el trigo y la cizaña. Son muy parecidos mientras se van desarrollando. El dueño del campo le dice a sus obreros: no los arranquen porque pueden arrancar también al trigo, porque son muy parecidos. Y ahora encontramos nosotros a las 10 vírgenes que tienen, cada una tiene su lámpara. ¿Ya? Y la lámpara que simboliza la luz. La lámpara es alimentado por el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. No perdamos de vista ello. Agarran sus lámparas y salen. Las 10 jóvenes estaban cerca de la casa de la novia esperando la llegada del novio y de sus acompañantes. Desde allí se proponían acompañar el cortejo nupcial hasta la casa del novio, donde participarían de la fiesta de las bodas. 5 prudentes, 5 insensatas. No quiere decir que el 50% son prudentes y el 50% son insensatos. Es una forma de ilustrar, no está hablando acá de porcentajes. Tal como veíamos en el estudio de ayer en la doctrina del rapto, 2 están moliendo, una es tomada, una es dejada, 50%, 50%. Eso no es así, porque la evidencia que tenemos nosotros es que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Miren, toman sus lámparas, pero no toman consigo aceite. El aceite, recordemos, representa al Espíritu Santo. Zacarías 4, 1 al 14.
del cual, ¿no?, carecen los miembros representados por las vírgenes insensatas. Ellas conocen la teoría de la verdad, pero el Evangelio no ha efectuado ningún cambio en su vida. No se han producido los frutos del Espíritu Santo en la vida. Pero están ahí reunidas, están allí esperando. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos de las prudentes y las insensatas? El aceite. ¿Quién es el que transforma los corazones? El Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia. Todo lo demás es similar, en todo se parecen. Continuemos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Parecidas, aparentemente iguales. ¿Ah? Aparentemente iguales. La demora los va cansando y las 10 cabecean y duermen. Los cristianos hoy deberían recordar que la demora del novio celestial no se debe a que él no está preparado. Esa demora es una aparente demora. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios no está supeditado, como dicen algunos. La iglesia tiene que apresurar la segunda venida de Cristo. Nosotros ni apresuramos ni atrasamos. Todo está según el reloj profético de Dios. Imagínense si la segunda venida de Cristo dependiera de qué tanto la iglesia se consagra. Sabemos que con el tiempo la iglesia, la fe va a ir disminuyendo, como dice Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, muchos se van a enfriar. Entonces la segunda venida de Cristo no depende de qué tanto hagamos. Durmieron. Las 10 cabecearon, muy parecidas. Recuerde esto. Se parecen. El trigo y la cizaña son muy parecidas. Y aquí las 10 son muy parecidas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la hora cuando más sueño tenían las jóvenes cansadas de esperar, la medianoche representa la oscuridad espiritual. Se nos dice que una gran oscuridad espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. Por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se va a enfriar. Aquí viene el esposo. Por eso la advertencia a lo largo de la Biblia, Mateo y también en Apocalipsis y los demás libros, ¿cuál es? Velad, velad, velad. Viene el esposo. Aquí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Igualito. ¿Se dan cuenta? Aparentemente las prudentes y las insensatas son iguales. Cabecean, dormitan, se oye el pregón, las 10 se despiertan y las 10 arreglaron sus lámparas. Todo, en todo se parecen. Muy similar. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña. Y ahora complemente esto con la parábola de las vírgenes. Hay muchas personas que reniegan de la iglesia porque dicen, tal pastor o tal líder o tal esto, están haciendo esto y el otro y están haciendo mal. Miren, recuerden, los insensatos también ocupan puestos de liderazgo. Los que son cizaña también ocupan puestos de liderazgo. No pierdas tu corona por lo que hagan los demás. Tú busca al Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos. Es decir, parte de vuestro aceite. La preparación de las vírgenes insensatas no había sido cabal, sincera, sino superficial. Si algo
Jesús reprochó y reprobó de los líderes religiosos es su superficialidad. La gran mayoría se preocupan por aparentar ser cristianos, aparentar ser religiosos. Participan de jornadas, están en el culto, pero no están en el culto. Su mente está vagando por cualquier lado. Participan de una jornada de ayuno, de vigilia, pero no participan en el fondo porque sus intereses están en otro lado. No dejan que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Necesitamos abrirle el corazón al Espíritu Santo. Es el único que marca la diferencia. Estas 10 mujeres, estas 2 iglesias, hay 2 grupos, como veíamos ayer, 2 grupos. En todo se parecen. Lo único que les diferencia es el aceite. Lo único que diferencia a los cristianos genuinos y a los que aparentan ser genuinos es el Espíritu Santo en sus corazones. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Comprad. ¿Les suena familiar esto de comprar? ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis capítulo 3, versículo 18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que de mí compres. ¿Quién es el que vende? Simbólicamente el Espíritu Santo, Dios mismo. Él. Vayan, vendan, prepárense, compren, dice. Compren. Es la invitación del Señor a la iglesia de la Odisea, a nosotros. Nadie puede consagrarse por otra persona. La mamá no puede consagrarse por los hijos, ni los hijos por la mamá o el papá o viceversa. La consagración es personal. La experiencia con Dios es personal. ¿Se dan cuenta? Es personal. Yo no puedo pasar de mi experiencia con Dios a mi ser querido, por más querido que sea. Cada uno debe tener esa experiencia. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entraron a las bodas. ¿Quiénes entraron a las bodas? Las que estaban preparadas. La gran perla de esta parábola es estar preparados. ¿Y cuándo es el día para prepararnos? Es hoy. Hoy usted debe prepararse, no mañana, hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la preparación. Y se cerró la puerta. Se cerró el tiempo de gracia. Cuando se cierra la puerta, se cierra el tiempo de gracia. Las 5 insensatas habían quedado excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección. Habían tenido una vida religiosa superficial. No permitieron que el Espíritu Santo conduzca sus vidas. Ese es el mensaje. Muchos se conforman por aparentemente ser cristianos. Están perdiendo su tiempo. Mejor hagan lo que quieren hacer abiertamente, pero no continúen con el aparentar. Para nada les va a ayudar. Necesitan tomar la elección. Se cerró la puerta. Se acabó el tiempo de gracia. Miren las formas como Jesús va ilustrando
cómo se separan los dos grupos. Vamos a ver en un momento las ovejas y los cabritos, dos grupos que también se separan. Y aquí se separan. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Lo que dice el capítulo 7. En tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos hecho muchas cosas. ¿Y qué les va a responder el Señor? No les conozco. De cierto les digo, no les conozco. Es lo mismo que dice Mateo 7. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no les conozco. ¿Y por qué se escuchará esto? ¿Por qué es que no les conoce? Hay evidencias de que las 5 vírgenes insensatas no eran amigas especiales de la novia de la iglesia. No eran. Por lo tanto, el novio no tenía ninguna obligación para con ellas. Su relación no era genuina, era superficial. Jesús en el libro de Juan dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Pero quienes están simplemente por figurar, por aparentar, no son conocidos del Señor. Él mismo que dijo, el que me confiese, yo también lo voy a confesar ante mi Padre. Y el que me niegue, yo también le voy a negar ante mi Padre. No te conozco. No te conozco. Tú te negaste a conocerme, no te conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. El día de salvación es hoy. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día de hacer cuentas con nuestro Señor. Del versículo 14 al versículo 30 viene la parábola de los talentos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se va lejos y dice, es similar. Se parece a un hombre que se fue lejos. Jesús volvió al cielo. El noble de la parábola de las minas fue para recibir un reino. Lucas 19:12. Se va lejos. Pero antes de irse, les da talentos, les da dones. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Se fue lejos. Pero miren, ¿por qué a uno le da 5? ¿Por qué a otro le da 2? ¿Por qué a otro le da 1? Allí dice, a cada uno conforme a su capacidad. Las personas somos diferentes. Las cosas que usted puede hacer con seguridad que yo no las puedo hacer, ni las que yo hago usted las puede hacer. Dios ha entregado talentos a cada una de las personas de forma individual y según su capacidad. Si hubiera entregado 5 al que tenía capacidad para trabajar 2, éste se hubiera abrumado. Si hubiera entregado 2 al que tenía capacidad para trabajar 5, éste se hubiera sentido sin nada que hacer. Entonces Dios da a cada uno según su capacidad. Como dice 1 Corintios 10:13, Dios siempre permite que las cosas se den en nuestra vida según lo que nosotros podamos resistir, según nuestra capacidad. No se sienta mal si tan solo recibió un don. O no te sientas soberbio si el Señor te dio 5 talentos. La humildad siempre debe preceder a todas nuestras acciones. Y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. No trabajaron. Los talentos se trabajan, y cuando se trabajan los talentos, estos se van multiplicando. Recibieron según su capacidad. Dios sabe por qué te ha dado los dones que tú tienes. Él sabe. Y ahora te corresponde trabajarlo, que produzca. Que produzca. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cavó en la tierra. Y miren, no lo perdió, no perdió el talento, sino que lo escondió, no lo trabajó. En tiempos antiguos solía considerarse que esta era forma más segura de preservar un tesoro, enterrarlo. Muchas monedas antiguas que hoy se encuentran en los museos provienen de esa clase de tesoro enterrado, ¿no? Fueron sacando los tesoros. Y este hombre lo enterró para que nadie se lo lleve. No se va a perder, cosa que cuando venga se le entregue. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Viene el señor y se produce el arreglo de cuentas. Miren, cuando nosotros hablamos o leemos Mateo 18:23, nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, los 2 deudores. Y aquí en esta parábola vuelve el siervo o el señor y llama a sus siervos para hacer cuentas con ellos. Rendición de cuentas, porque es necesario, como dice el libro de Romanos, ¿no? También Primera de Corintios nos habla, o Eclesiastés, el mismo Apocalipsis, nos habla que es necesario que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Vamos a tener que rendir cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Entrega el fruto de su trabajo. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. ¿Ah? Los 5 para el Señor es poco. Y en esos 5, que para el ser humano puede ser mucho, si se compara con el que recibió 2 o 1, ahora ese hombre recibió 5 más. Ya no solo tenía 5, ya tenía 10. ¿Y cuál era el premio? Pasa, entra en el gozo de tu Señor. Los talentos se trabajan. Los talentos no se entierran. Hay algunos que han malentendido el Evangelio. Creen que todo basta con ir a la iglesia y escuchar. No es así. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el premio es el mismo. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Recuerdan la parábola de la hora 1/10? Al que trabajó 1 hora y al que trabajó 12 horas se le pagó lo mismo. Esa es la gracia, la vida eterna. Ahora, el que trabajó 5 y el que trabajó 2 reciben la misma recompensa. Bien, buen siervo y fiel. ¿Y cuál es la recompensa? Entra en el gozo de tu Señor. Recibe la corona de vida.
Y los dos reciben el mismo reconocimiento. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. El mismo reconocimiento. ¿Qué nos dice esto? Tenemos la responsabilidad de servir según los dones que nos ha dado, pero el premio, la corona es el mismo. A cada uno se nos ha dado según la capacidad que tenemos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Te conocía, hombre duro. En la parábola de las minas que refiere Lucas, el siervo acusa a su señor de ser austeros, estricto. En ambos casos la acusación era completamente injusta. Como hoy en día mucha gente hace, ¿no? Acusa a Dios de muchas cosas. Una de las cosas que más se acusa a Dios es de su inacción. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Eres duro. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. No lo había perdido. No lo había perdido. Le devuelve su talento. Tuve miedo. El siervo negligente había aceptado el talento y al hacerlo había prometido, por lo menos tácitamente, que haría algo con él. Temía que si fracasaba en su negocio no solo dejaría de ganar el interés de su talento, sino que también podría perder el capital. Supuso que cualquier ganancia sería para su señor y cualquier pérdida debería pagarla él. No estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad. ¿Y ahora qué hace? Le entrega: ten tu talento. No lo he perdido por si acaso. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. El que tiene más tendrá más. El que tiene poco o nada, aún ese poco que le queda, le será quitado por la negligencia. Cada uno tiene que trabajar en los talentos. Hay que trabajar los talentos. Los talentos que te ha dado el Señor tienes que trabajarlos. Vas a rendir cuenta de ellos. ¿Qué talentos te ha dado el Señor? En pocas palabras, todos tenemos una misión que cumplir. Hay un ministerio que desarrollar. ¿Y qué sucede con este siervo negligente? ¿No? Es echado fuera. No forma parte del reino de Dios. Y ahora lo que tenía se le da al que tenía más, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y por qué le va a ser quitado? Por la negligencia. Recuerda bien eso. Por la negligencia de no haberlo trabajado. Ninguno ha sido llamado a la iglesia de Dios para ser solo oidor. Somos oidores y hacedores. Somos los que compartimos el evangelio. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Échenlo. Su fracaso había sido deliberado y premeditado. Y él mismo debía cargar con la responsabilidad de su fracaso. En el gran día final del juicio, los que se hayan deslizado a la deriva, esquivando oportunidades y escapando a las responsabilidades, serán puestos por el gran juez en la categoría de los malhechores. Échenlo fuera. No merece el reino. De los versículos 31 al 46, ahora se nos habla de otra parábola, el juicio de las naciones. Otra lección. Y todas estas lecciones vienen desde el capítulo 24, donde Jesús enseña
cómo van a ser las cosas, qué es lo que va a suceder, qué es lo que debería ser su iglesia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se va a sentar en su trono de gloria. En su primera venida Jesús veló su gloria. Fue como uno de nosotros, pero en la segunda venida vendrá en su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos. Serán reunidas. La pregunta aquí es, ¿en qué momento queda definido quién es oveja, quién es cabrito? ¿En qué momento queda definido quién es trigo, quién es cizaña? ¿En qué momento queda definido quiénes son las insensatas y quiénes son las prudentes? ¿En qué momento? En lo que describe Daniel capítulo 7, lo que conocemos como el juicio investigador. Porque cuando Cristo venga, ya han sido divididos. Ya el juicio se ha realizado. Por eso cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan y los impíos que están vivos mueren. Y los justos vivos, juntamente con los resucitados justos, son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es en el juicio investigador donde se decide a qué grupo cada uno pertenece. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿En qué momento se definió quiénes eran las ovejas y quiénes eran los cabritos? En el juicio investigador. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Aquí una gran perla para aquellas personas que consideran que la fe es simplemente algo mental. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dicen, nosotros no tenemos por qué hacer obras. Efesios 2:10 dice que hemos sido creados para hacer buenas obras. Miren las obras de estos hombres. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Obras. Obras, producto de corazones que han dejado vivir al Espíritu Santo en su vida. Eran personas siervos, líderes siervos, dispuestos a servir. Hasta aquí hemos estudiado ya abundantemente sobre el líder siervo. Y a ellos se les dice, vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado desde la fundación del mundo. Nunca estuvo en los planes de Dios que el pecado ingresara. Pero el hombre, haciendo uso indebido de su libre albedrío, desobedeció. Y ahora los redimidos participarán de ese reino, pero tienen frutos que mostrar. Hacían. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y viniste a mí? Esto es tremendo. Esta perla no lo dejes pasar. Ellos servían sin ver a quién. Ellos servían sin esperar recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque practicaron el servicio del líder siervo. Porque actuaban como el líder siervo. ¿Te das cuenta? Las motivaciones importan mucho. Tenemos que aprender a servir sin mirar a quién, sin importar si esa persona nos puede o no nos puede retribuir. Jesús dijo, no hay ninguna gracia, no hay nada de bueno en que tú hagas algo en favor de alguien que te puede retribuir. La cosa es que lo hagas en favor de alguien que no te puede retribuir.
Y ellos dicen, pero ¿cuándo? ¿Cuándo hemos hecho esto? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuál es la respuesta del maestro? En cuanto lo hicisteis a estos hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hicisteis. Pablo escribe, cuando hagas algo, no lo hagas para los hombres, sino para Dios. Cuando sirvas a alguien, no lo sirvas como que estás sirviendo al hombre, sino a Dios. Cuando compartas tu pan, lo estás compartiendo con el Señor. A mí lo hicisteis. Qué consolador es pensar que Cristo se identifica con sus escogidos a tal punto que cualquier cosa que los afecta a ellos, le afecta a Él personalmente. No podemos sentir ningún dolor o chasco, no podemos experimentar ninguna necesidad sin que Cristo simpatice con nosotros. Al tener en cuenta las necesidades de otros, reflejamos este mismo aspecto de carácter divino. ¿Qué te motiva a hacer las cosas? Ellos no sabían. ¿Por qué? Porque era parte de sí, era su forma de ser, su estilo de vida era servir. Y es lo que tenemos que aprender. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apártense al fuego eterno. Ya hemos visto que este fuego eterno implica consecuencias eternas, tal como escribe Judas, como escribe Pedro en su segunda carta. Judas habla del fuego eterno derramado en Sodoma y Gomorra. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. La medida es la misma. Es como el decálogo, el mismo. Es la misma medida para juzgar a estas naciones. La misma medida. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Eso sucede cuando nosotros estamos viendo, a ver, ¿a quién le ayudo? A ver, a este puede ser, no, a este mejor. Estamos seleccionando a quién ayudar, a quién servir. Eso no hace líder siervo. Eso no hace. Y ahora, ellos preguntan, ¿cuándo? Nunca te hemos visto. Y la respuesta es la misma que el primer grupo. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. No lo hicieron, se negaron, tampoco a mí lo hicieron. Un espíritu de servicio. La fe que obra, la fe que se manifiesta en hechos. Las personas que son salvas, su vida está llena de acciones, lleno de frutos, como el mismo Jesús habla en el libro del Evangelio de Juan, cuando habla de la vid y los pámpanos. Producen mucho fruto. Y la sentencia final, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 21 habla de que los justos morarán en la presencia de Dios por la eternidad y los impíos serán arrojados al lago de fuego. ¿En qué momento los impíos y los salvos estarán en la presencia de Dios? Después del milenio, cuando se levanten todos para atacar la santa ciudad donde están los redimidos. Ese es la única o el único acontecimiento en el cual vemos a los dos grupos juntos. Antes de eso, no.
E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La fe tiene obras. La fe se manifiesta por hechos, por acciones. Interioriza en ti la palabra de Dios, el Evangelio, y empieza a practicar esa vida de servicio. ¿Por qué? Seremos juzgados en base a cómo hemos tratado a uno de los hermanos pequeñitos de Jesús. Ello determinará vida eterna o muerte eterna. Somos salvos por gracia, pero el Señor impartirá esa gracia a los que lleven frutos de justicia en su vida. Que Dios te bendiga. Amén.